¿Qué hubo, mis salmones pensantes, listos para nadar contra la corriente de la historia oficial? Aquí su amigo de Soy Salmón, desentrañando las vísceras del poder, porque la historia, créanme, no es ese cuentito de hadas que les recetan en la primaria. Hoy nos zambullimos en las turbulentas aguas del México posrevolucionario, allá por 1918, cuando don Venustiano Carranza, el varón de Cuatro Ciénegas, creía que ya la había hecho, con su flamante constitución bajo el brazo. ¡Ja! Ingenuo. Pensaba que con firmar un papelito se acababa el desmadre, pero el poder, mis queridos, es una bestia más escurridiza que un charal enjabonado. Imaginen el escenario. Un país hecho jirones, oliendo a pólvora y a idealismo rancio. Carranza, con su barba de prohombre y su ego del tamaño del Popocatépetl, intentando poner orden. Y enfrente, la Cámara de Diputados de la 28ª legislatura. Un hervidero de caudillos menores, leguleyos con ínfulas y oportunistas de buen olfato. Se suponía que la nueva Constitución de 1917 iba a ser la panacea. Un equilibrio de poderes, un ejecutivo fuerte, pero no absoluto. Qué chulada en el papel, pero en la práctica era como intentar dirigir una orquesta de grillos desafinados. El Congreso tenía sus mañas, podía elegir presidentes sustitutos, calificar elecciones, que era como poner al coyote a cuidar las gallinas, y sobre todo, joderle la paciencia al Ejecutivo. Y las elecciones, ¡ay, las elecciones de 1918! Un sainete. Carranza impulsó su propio changarro, el Partido Liberal Nacionalista, para tener una mayoría dócil. Al principio parecía que sí, que los diputados le iban a besar la mano. Pero la lealtad en política dura lo que un hielo en el desierto. Los llamados partidos como el PLC opositor eran más bien clubes de Toby, donde las alianzas se hacían y deshacían al calor de la conveniencia y el trago. Disciplina partidaria, eso era para los suizos. Aquí lo que rifaba era el instinto de supervivencia y el ¿qué hay pa' mí? Carranza, que de tonto no tenía un pelo, intentó manejar esa Cámara de Diputados, cercarla, enredarla, pero nomás no aprendió el truco. Y los diputados, muchos de ellos, con la vista puesta en la siguiente silla presidencial, particularmente la de un tal Álvaro Obregón, no se la iban a poner fácil. El primer round serio fue por el billete. ¿Quién controla la lana? Esa es la pregunta del millón, ayer y hoy. Carranza quería facultades extraordinarias para manejar la hacienda a su antojo, y el Congreso al principio se las dio. Pero cuando los diputados se quisieron subir el sueldo con unos pesitos para gastos de representación, Carranza puso el grito en el cielo, que era inconstitucional, que era un abuso, vaya cinismo, como si él no estuviera gobernando a golpe de decreto. Y aquí viene lo sabroso, mis salmones. El presidente se negó a promulgar el presupuesto que no le gustaba, argumentando que era inconstitucional. Un veto absoluto de facto. Los diputados, claro, se encabritaron. Que cómo era posible, que eso no lo decía la Constitución, que Carranza se estaba pasando de listo. Se armó la gorda. Hubo gritos, sombrerazos, manifiestos encendidos. La Cámara le dijo que nones, que él no era quien para decidir qué era constitucional y qué no. Pero Carranza, terco como una mula, se mantuvo en sus 13. ¿Y qué creen que pasó? Nada. El presidente se salió con la suya porque la Constitución, esa misma que él había parido, lo hacía irresponsable durante su encargo, a menos que fuera por traición a la patria. Así o más conveniente. Mientras tanto, los grandes temas de la revolución, la tierra, el trabajo, el petróleo, la educación, dormían el sueño de los justos en los cajones del Congreso. Carranza quería una cosa, los diputados radicales otra, y al final ni maíz paloma, unos queriendo consolidar el poder presidencial, otros soñando con un parlamentarismo a la mexicana. Un estancamiento glorioso, prueba de que los vencedores de la revolución estaban más divididos que una sandía madura. ¿Y por qué no cuajaron los partidos políticos en serio? Porque el sistema estaba diseñado para el caudillo, para el hombre fuerte, no para las instituciones.
La no reelección del presidente garantizaba que cada 6 años empezara la rebatinga. El control gubernamental de las elecciones y el poder absoluto del colegio electoral para decidir quién entraba y quién no, desincentivaban cualquier oposición organizada. Mejor nadar de muertito y esperar la corriente favorable. Al final, mis queridos salmones, la historia de Carranza y la 28 legislatura es la eterna tragicomedia del poder en México. Mucho ruido y pocas nueces. Un recordatorio de que las leyes son una cosa y las ambiciones otra muy distinta. Los caudillos pasan, las mañas quedan. Y así seguimos, nadando en estas aguas, tratando de entender por qué, después de tanta revolución, a veces parece que seguimos en el mismo río revuelto. Pero no se agüiten, que para eso estamos aquí en Soy Salmón, para seguirles escarbando. Hasta la próxima.